Vayan abriendo sus Biblias, vamos a estar hoy en Filipenses capítulo 1, versículo 27. Hoy solo tengo un versículo para ustedes en esta tarde. Hay una foto que quiero mostrarles a ustedes de una piedra que a lo mejor para muchos no significa nada, y yo pensando que si mi hijo Isaías agarra la roca que va a salir ahora aquí en la pantalla, él la tiraría como cualquier otra roca que hay en el patio de la casa. Y nosotros podemos tener a veces un tesoro en nuestra presencia, podemos tener en nuestras manos un tesoro y no saber que tenemos un tesoro. Esa piedra o esa roca que está ahí en mis manos está registrada, se le ha dado la fecha de 1000 años antes de Cristo. Es una roca que pertenece a lo que es el área de Mesopotamia, tiene inscripciones grabadas del lenguaje, de la cultura en ese tiempo. Tuvimos la oportunidad esta semana de visitar una colección, una de las colecciones más grandes del mundo en lo que es manuscritos, lo que son papiros, lo que son Biblias. Estamos hablando de Biblias de tanto Wycliffe, de el 1500, en 1475, si no me falla la memoria, fue cuando se inventó lo que es la impresora y empezaron a propagarse la palabra de Dios gracias a que eso tomó lugar. La Biblia fue traducida al inglés y estábamos ahí en esa colección y fue un tiempo bien bueno, pero esta roca que yo tuve en mi mano, yo la agarré, decía, yo estoy sosteniendo en mis manos algo de 1000 años incluso antes de Cristo, ¿no? Y lo que vamos a ver hoy en esta tarde en la predicación va a ser uno de nuestros tesoros más grandes que nosotros tenemos como iglesia. Esa piedra no tiene ninguna vida, pero la iglesia tiene vida. Esa piedra puede simbolizar algo de años atrás, pero la iglesia va a permanecer para siempre. Y nosotros como Iglesia Vertical Miami tenemos ciertos distintivos. ¿Qué significan estos distintivos? Son cosas a las cuales nosotros nos hemos comprometido como congregación. Si alguien le pregunta a usted, bueno, ¿cuáles son aquellas cosas que distinguen a su congregación? Y una de las cosas que nosotros tenemos como distintivo es la palabra de Dios. En la serie Nosotros hemos estado viendo, hoy vamos a retomar esa serie que el año pasado nos pasamos unas semanas. Vamos a terminar el mes de enero en esta serie, después vamos a retomar Jesucristo Basta nuevamente en el mes de febrero. Pero la serie Nosotros habla acerca de nosotros. Wow, Israel, eso no tiene nada de profundidad, y es verdad. Nosotros somos la iglesia, nosotros que estamos en este contexto local. Es importante que sepamos cuáles son aquellas cosas a las cuales nos tenemos que comprometer. Son los sí o sí, aquellas cosas que no son negociables. Y uno de nuestros distintivos es la palabra de Dios. Sabemos que es eterna, infalible, que no tiene error, que son las mismas palabras de Dios. Como dice segunda de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios. La palabra de Dios es inspirada por Dios. Sabemos que estas son las mismas palabras que Dios nos ha transmitido a través de seres humanos. También tenemos como nuestro distintivo la predicación. No solamente tenemos la Biblia, no es como una reliquia que sí la firmamos y decimos todas estas cosas acerca de la palabra de Dios, pero la dejamos ahí encima de la mesita de noche. No, sabemos que Dios nos ha ordenado que la iglesia sea esa columna y sostén de la verdad y la tengamos en alto y la estemos predicando, y estamos comprometidos que cada domingo que usted va a venir a la iglesia y se va a sentar ahí en ese banco, usted no va a venir a escuchar la historia del pastor, usted no va a venir a escuchar chistes, usted va a escuchar las mismas palabras de Dios predicadas, porque por medio de la palabra de Dios el Señor nos da vida, el Señor nos hace nacer a través de su palabra, dice Santiago. Y también Dios la usa para edificar a su iglesia, la usa para animar a su iglesia, para levantar a aquellos que están desanimados, para confortar, para corregir. Por eso estamos comprometidos con la palabra de Dios. Y otro de nuestros distintivos es la adoración, que estamos nosotros comprometidos a adorar al Señor personalmente, la parte de la santidad, a crecer, a no vivir en pecado. Esos distintivos estuvimos predicando. Si usted no escuchó esas predicaciones, puede regresar a la página de nuestra iglesia, Iglesia Vertical Miami,
y puede en esta serie escuchar esas predicaciones. Y tuvimos también una oportunidad para predicar acerca de la oración y el evangelismo. Creemos que el Señor escucha a su pueblo y responde a su pueblo. Sin Él no podemos hacer nada. Y tenemos como convicción como iglesia ser esa iglesia que busca al Señor juntos, no solamente por individual buscando al Señor en oración, sino juntos también. Y estamos comprometidos como distintivo a predicar el evangelio más allá de estas cuatro paredes. Otro distintivo, y el que vamos a ver en esta mañana, es una comunidad poco común. La iglesia Vertical Miami está comprometida a una comunidad poco común. Y quiero leerle exactamente cómo aparece en nuestros bylaws, en nuestra constitución, ese distintivo. Dice, comprometidos con una comunidad de creyentes dentro de mi iglesia local, con el propósito, y esta es la meta, estamos comprometidos a caminar en una comunidad de creyentes dentro de mi iglesia local con el propósito de vivir el uno para el otro como se describe en el Nuevo Testamento. Como usted va a Hechos capítulo 2, usted ve que la iglesia tenía como compromiso convivir juntos. ¿Cuál es nuestro plan para alcanzar al mundo? Bueno, la iglesia, vemos en Hechos 2 que cuando la iglesia permanecía en la doctrina de los apóstoles, permanecía en las oraciones, permanecía en el partimiento del pan, permanecía a convivir los unos con los otros, dice el final del capítulo 2 de Hechos, que el Señor le daba favor a la iglesia ante el pueblo y iba añadiendo los que han de ser salvos. Cuando estamos viviendo en ese compromiso los unos con los otros, con el propósito de crecer, de madurar, de nosotros profundizar en nuestro entendimiento del Evangelio, de quién es nuestro Salvador, y nosotros tener un caminar vibrante con el Señor, animándonos los unos a los otros, la iglesia crece. Los pecadores son salvados, porque el Evangelio va a ser evidente en cada uno de nosotros. Por eso le titulé a esta predicación, que está basada en Filipenses 1:27, que va a apuntar a eso, a una comunidad poco común, y es lo que vamos a estar viendo todo este mes de enero, cómo luce eso en nuestras vidas, cómo luce eso en nuestro contexto local. Y si hay algo que debemos hacer todos es vivir una vida digna del Evangelio, ¿no es cierto? Y ese es el título de esta mañana, que tu manera de vivir sea digna del Evangelio. Miren Filipenses 1:27. Solamente comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo, dice Pablo a la iglesia que está ahí en Filipo. Le dice, de modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, esté yo presente, ausente, no importa. La meta es vivir una manera digna del Evangelio. Así que de modo que ya sea que yo vaya a veros o que permanezca ausente, pueda oír que vosotros, que ustedes, la iglesia, que cada creyente, cada seguidor de Jesús, en ese contexto del cuerpo de Cristo, pueda oír que vosotros estáis, y fíjense que habla en plural. Normalmente vemos en la palabra de Dios, y esta es la norma, cuando se tiene en mente al creyente, se tiene siempre en mente a esa persona en el contexto del cuerpo de Cristo. No hay tal cosa como un cristiano que vive el cristianismo aislado de la iglesia, aislado de la comunidad de otros que también han sido salvados y redimidos por la sangre de Cristo. Por eso les dice que puedo oír que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Y esto es un llamado aquí a madurar juntos, a que nuestra convivencia, a medida que compartimos la vida juntos, eso aporte a nuestro crecimiento, que eso aporte a nuestra madurez en el Señor,
y que eso aporte a nuestra santificación, y todo eso en el contexto de la iglesia local. Cristo muere por su iglesia. 2 versículos más arriba, miren el versículo 25, el apóstol Pablo dice: convencido de esto, sé que, dice, permaneceré y continuaré con todos vosotros para vuestro progreso y gozo en la fe. Es decir, dice, convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos vosotros para vuestro progreso y gozo en el Señor. Pablo estaba diciendo a la iglesia: yo sé que es mejor estar en el cielo. Yo sé que es mejor estar en la presencia de Cristo. Partir y estar con Cristo es mejor que estar aquí. No hay nada que se compare con eso, con estar con nuestro Señor en su presencia. Pero si todavía tengo que estar presente en este cuerpo, en esta tierra, eso también es bueno y beneficioso, ya que estaré con vosotros para vuestro progreso y gozo en la fe. Y noten eso, que la meta de que los cristianos estén juntos y convivan juntos es para el progreso de nuestra fe en Cristo Jesús y es para nuestro gozo. La iglesia debe ser ese contexto donde nosotros estemos progresando en el Señor, en nuestro caminar espiritual. Como dice Juan, la tercera carta de Juan, dice: es mi oración que ustedes prosperen así como vuestra alma prospera. Un énfasis en el crecimiento espiritual. Hay un proceso, como también sucede en la vida física, que nacemos y hay un progreso físico, que esa persona va creciendo y va madurando. También es la intención en nuestra vida espiritual, en nuestro nacimiento espiritual. Hay un momento donde nacemos, pero ese no es el fin de la vida cristiana. Ese es el comienzo. Conocemos a Cristo para nosotros entonces ahora ser transformados y nosotros ir conociendo a nuestro Salvador y que nuestras vidas cada vez más se asemejen a la vida de Cristo. Ese siempre es el dilema, ¿verdad? Lo que somos en nuestra posición en Cristo, lo que ya hemos sido nosotros declarados en Él, santos, amados, seguridad eterna, santos en el Señor, pero también llamados a vivir en santidad. Y es esa ahora vida que va estrechando, va cerrando esa brecha de lo que somos ya en Cristo y lo que hemos entonces sido llamados a hacer en la práctica. Pablo dice que tu manera de vivir sea digna del Evangelio. Y todo eso tiene una meta. La meta es que Cristo sea glorificado. La iglesia existe para la gloria de Cristo. La iglesia existe para que Cristo sea dado a conocer, el verdadero Cristo. Para que sea visto, vivido en aquellos que le aman. Y ese es el pasaje donde quiero concentrarme, en el versículo 27, que tu manera de vivir sea digna del Evangelio. Eso es algo que debería usted circular en su Biblia. Circule eso en su Biblia. Comportaos de una manera digna del Evangelio. Inmediatamente cuando tú lees eso, tú sabes que la palabra de Dios va a ser como unos rayos X que van a penetrar tu corazón y van a mirar tu vida y va a ser un diagnóstico de que si realmente nosotros estamos viviendo de una manera digna del Evangelio. Eso puede ser en un momento determinado de nuestras vidas como temeroso, que la palabra de Dios tiene esa capacidad de penetrar nuestro interior, de penetrar nuestro corazón y dar a conocer y resaltar la realidad si estamos viviendo de una manera digna del Evangelio. Ahora, la buena noticia es que no solamente nos da el diagnóstico, sino también nos empodera y nos da la habilidad y nos da la manera y nos enseña cómo eso puede ser una realidad en nuestras vidas. Porque hemos sido llamados a vivir de una manera digna del Evangelio. A vivir de una manera digna de esa salvación que ya poseemos y disfrutamos. Recuérdense que este llamado no es a obtener algo que usted no tiene. Este llamado es a vivir algo que ya usted posee en el Señor Jesús.
Usted posee vida eterna en Cristo Jesús si ya ha puesto su fe en Jesús como Señor y Salvador. Si usted ha tenido un momento en su vida donde usted ha comprendido que usted es pecador, que usted necesita el perdón de Dios, y usted ha puesto su fe en Jesús como único y suficiente Salvador, y la única vida, el único camino, usted posee esa vida eterna. Ahora hemos sido llamados a vivirla. Y gloria a Dios por el Evangelio que nos salva y nos habilita a vivir esa vida para Dios. Vidas diferentes a lo que antes nosotros vivíamos cuando no estábamos en Cristo Jesús. Este lenguaje no es único de aquí de Filipenses, lo encontramos en otras cartas de Pablo. Por ejemplo, cuando usted va a Efesios, que Pablo le escribe a la iglesia en Éfeso, en el capítulo 4, versículo 1, él habla también acerca de esto, y él dice: yo pues, prisionero del Señor, Pablo en una celda, prisionero, escribiéndolo a la iglesia, le dice: os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Hemos sido llamados ahora de las tinieblas a la luz admirable. Y también en la carta a las iglesias en Colosa, en el capítulo 1, versículo 10, dice: para que andéis, hablando acerca de Pablo, oraba por estas iglesias para que ellos anduvieran como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Un llamado a no quedarnos como estamos. Este es el corazón de Dios para la iglesia. Este es el corazón del Espíritu Santo para nosotros. Esta es su voluntad para los que hemos creído en Cristo Jesús. Que vivamos una vida digna del Evangelio. Dios desea eso para nosotros. Dios desea eso para ti y para mí. Que vivamos de una manera digna de nuestra fe. Esa fe que ha sido entregada de una vez y para siempre, dice el libro de Judas. Que se nos ha entregado. Vivan de esa manera ahora digna de esa fe. Y no solo Dios desea eso para ti y para mí, sino que también lo ordena. Noten que no es una sugerencia. Dice: comportaos. Eso es un imperativo. Es una ordenanza. Es un mandamiento: comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo. Ahora, sin profundizar en eso, en ese mandamiento de comportaos de una manera digna del Evangelio, ¿cómo tú te evaluarías en cuanto a tu manera de vivir? Si ahora mismo tú fueras a hacer una evaluación de tu vida, ¿cómo tú evaluarías tu vida? ¿Tu vida se asemeja a esa ordenanza? ¿Es digna del Evangelio? ¿Tu vida refleja el Evangelio que tú has creído? ¿Estás propagando el Evangelio entre tus familiares? Aquellos que no conocen a Cristo Jesús en tu trabajo saben que tú eres cristiano por tu forma de vivir, una manera digna del Evangelio de Cristo Jesús. Si nosotros le hiciéramos una encuesta, hombres, si le hiciéramos una encuesta a sus esposas y les preguntáramos: ¿ustedes pudieran afirmar que sus esposos son hombres que viven de una manera digna del Evangelio? La respuesta de sus esposas sería que sí. Es su manera en el hogar, una manera que refleja ese Evangelio, el cual te ha salvado, el cual tú te mantienes firme, en el cual te sostiene. Esposa, usted no se va a quedar fuera. Si nosotros le hiciéramos esa encuesta a sus esposos, ustedes, hombres, pudieran afirmar que sus esposas viven vidas que reflejan que Cristo Jesús las ha salvado, las ha amado, que las tiene ahí en sus manos. ¿Tus palabras reflejan ese Evangelio? ¿Tu ética de trabajo refleja que usted es ciudadano del cielo? ¿Tu disposición a sacrificarte por los demás refleja esa vida que hemos sido llamados a vivir digna del Evangelio? Ahora, para algunos de ustedes,
escuchan eso y dentro de sí están diciendo, sí, amén, yo en este momento estoy viviendo una buena temporada, estoy como si estuviera caminando sobre las nubes y estoy viviendo una vida digna del Evangelio. Y para muchos de ustedes escuchar esto es un peso más grande todavía de saber que no están viviendo aquellas cosas que ustedes saben que deberían vivir. Y la iglesia en todo momento tiene personas que se encuentran en ambas etapas de la vida. Esa es la realidad, que la iglesia está compuesta de personas que están caminando en ambas etapas. Y no hay que alarmarse. Ese llamado a vivir de una manera digna del Evangelio, dice Pablo que es para nuestro gozo, para nuestro crecimiento en la fe. El Espíritu Santo nunca va a traer algo a tu vida para condenarte. Escuche eso, amado mío. Toda condenación que nosotros merecíamos y recibíamos por ser pecadores, dice Romanos capítulo 8, versículo 1, que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Si usted es cristiano, dígale a la persona que está a su lado, no hay condenación para mí. Vamos, no tenga pena. Así que el Espíritu Santo, cuando trae estas cosas a nuestra vida y nos dice, vivan de esta manera, no es para condenarnos, porque ya nuestra condenación la llevó Cristo Jesús en la cruz. Dice Pablo que es para nuestro gozo y para nuestro bienestar, para que crezcamos en la fe. No hay un gozo mayor que estar haciendo la voluntad de Dios, que estar haciendo la voluntad de nuestro Padre Celestial que está en los cielos. La santificación, nuestro crecimiento espiritual trae gozo a nuestras vidas. Y por eso que la palabra de Dios nos recuerda estas cosas para que no nos desanimemos, para que estemos juntos. Dice Hebreo, no dejen de congregarse. ¿Por qué? Porque cuando nos congregamos y estamos del otro lado desanimados, viene otro que está caminando esos días por las nubes y nos anima en el Señor. Dice, no dejen de congregarse para que sean animados al amor y a las buenas obras. Por eso la importancia de caminar juntos. Juntos somos más fuertes que por separados. Nadie ha llegado a la meta. Todos estamos en un proceso de santificación. Usted va a tener días donde se va a sentir que conquista el mundo y se va a sentir otros días como que, soy un pecador, me siento como que Dios no me ama. Y es donde tenemos que regresar a la palabra de Dios y saber, espérate. Predicarse el Evangelio, Dios me ama. ¿Cómo yo lo sé? La cruz. La cruz. Dios me ama. Dios tomó en Cristo Jesús mi lugar. Él vino a morir. De tal manera Dios amó al mundo que envió a su Hijo para que yo pudiera ser perdonado, para que yo pudiera hoy en día disfrutar vida eterna y no solamente disfrutarla como algo del futuro. Hoy en día yo tengo vida eterna si he creído en Cristo Jesús y esa vida la comenzamos a vivir aquí en esta tierra, no cuando lleguemos allá. Ahora hemos sido llamados a vivir esa vida en Cristo Jesús. Y nadie puede decir que lo está haciendo de una manera perfecta. Todos nosotros necesitamos ayuda. Y ese es el punto que quiero sacar de ese mandamiento de comportarnos de una manera digna del Evangelio. Señor, ayúdame a vivir una vida digna del Evangelio. Señor, ayúdame a vivir. Fíjense que puse en mayúscula, ayúdame. Porque todos nosotros necesitamos ayuda. No hay nadie suficiente para vivir esa vida cristiana en sus propias fuerzas. Todos nosotros necesitamos la gracia de Dios, necesitamos la misericordia de Dios y necesitamos el pueblo de Dios para vivir juntos esa vida que hemos sido llamados a vivir, que se nos ha entregado gratuitamente a través de la fe en Cristo Jesús. Señor, ayúdame. Y es mi oración que tú puedas hacer esa oración parte de tu vida, de tu caminar diario, que tú diariamente puedas decirle, Señor, ayúdame a vivir una vida digna del Evangelio. Porque no es fácil, no es sencillo, y Dios no diseñó nuestras vidas para que las viviéramos solos. Dios nos salva y nos coloca en un cuerpo, en su iglesia, para que, noten el versículo 27, note que dice, para que nosotros estemos
luchando unánimes, luchando juntos. Y es por eso que tenemos como uno de nuestros distintivos vivir en comunidad, porque Dios lo ordena. Dios nos ha dicho, vivan de una manera digna del Evangelio. Que esto caracterice sus vidas, que ustedes estén viviendo juntos, luchando unánimes, como iglesia, como creyentes, como seguidores de Jesús. ¿A usted ve por qué es importante los grupos pequeños en nuestra iglesia? Que no es porque queremos tener un programa más, sino porque esto es lo que Dios desea para nosotros, para que estemos en comunidad, luchando juntos. Así que los grupos pequeños en nuestra iglesia no es un programa más, es la vida de la iglesia. Ahí es donde nosotros crecemos, donde nos cuidamos, donde nos amamos, donde nos alentamos, donde estamos ayudándonos para que nuestra fe progrese, para que nuestro gozo permanezca en el Señor, en aquellas cosas que son inconmovibles. Y esta semana vamos a comenzar los grupos pequeños. Van a retomar nuevamente los grupos pequeños. Estuvimos en el receso de invierno, pero vamos a tomar nuevamente nuestras reuniones de grupos pequeños. Y si usted no está en un grupo pequeño, yo le animo a que usted se una a un grupo pequeño. Hoy vamos a dejar ahí en la entrada de la puerta todos los grupos pequeños que tenemos en nuestra iglesia. ¿Quiénes están liderando los grupos pequeños? ¿Cuáles son los horarios? ¿Qué día de la semana toman? Y si usted no está en un grupo pequeño, yo le voy a animar, le voy a pedir que considere eso para su vida. En nuestra iglesia no va a poder ser bien cuidado si usted no está en un grupo pequeño. Vamos a hacer todo lo posible para cuidarlo si no está en un grupo pequeño, pero no va a ser el mejor trabajo que vamos a hacer. En el grupo pequeño es donde nosotros podemos cuidarnos bien. Note que el versículo 27 dice solamente, así como por sobre todas las cosas, se pudiera traducir esa palabra también, pase lo que pase, above all, sobre todo, procuren, ese es el llamado, dice solamente, ahí en esa categoría de única, de prioridad, compórtense, procuren vivir de una manera que sea digna del Evangelio. Dice, tengan eso como prioridad. Que su prioridad sea esa vida. Señor, yo quiero que mi vida refleje ese Evangelio que me ha salvado. Y una vida digna del Evangelio tiene dos características que está ahí en ese versículo. Y la primera característica es cómo luce esa vida digna del Evangelio, es que vamos a estar firmes en un mismo espíritu. Y es firmes en nuestra identidad. ¿Cuál es la identidad del creyente? El Evangelio. Nuestra firmeza está en el Señor. La razón por la cual el cristiano que ha experimentado, la persona que ha experimentado salvación, la razón por la cual esa persona que experimenta salvación llega a la eternidad, llega al cielo, permanece y no se pierde, es porque el Evangelio nos sostiene. Porque aquel que sostiene todas las cosas por el poder de su palabra nos sostiene y nos lleva desde principio a fin. Miren Filipenses ahí mismo en el capítulo 1, versículo 6, dice Pablo, yo estoy convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Cristo todo lo que comienza lo termina. No hay tal cosa como un cristiano dejado a la mitad. Todo aquel que Cristo salva llega a ese momento donde va a ser glorificado en Cristo Jesús. A los que antes conoció, también los predestinó, también los justificó y también los glorificó. El Romano lo dice como un hecho. No es, vamos a ver, depende de cómo se comporte en su trabajo, depende de cómo se comporte. Más bien nuestro comportamiento es un fruto de nuestra salvación. La salvación no es por obras, es por gracia a través de la fe en Cristo Jesús. Y esa salvación ahora va a tener definitivamente un efecto en todas aquellas cosas de esta vida. Pero nuestra seguridad está únicamente y solamente en el fundamento de Cristo Jesús. Y una vida digna del Evangelio comienza ahí,
firmes en una identidad cristocéntrica, basada en el Evangelio. La declaración que nosotros vemos en la palabra de Dios es esta en cuanto a nuestra salvación. Esta es la declaración, este es el indicativo, esta es nuestra posición, esta es nuestra realidad que no puede desaparecer y que no va a desaparecer porque Cristo permanece para siempre. Dice, se me ha dado vida en Cristo Jesús. Esa es la declaración de cada cristiano. Lo que te caracteriza a ti, tu identidad. Si tú has creído en Cristo Jesús, eso eres tú. Usted tiene vida en Cristo Jesús. Tenemos vida eterna. Se nos ha dado esa vida por gracia, solo por gracia. Porque la palabra de Dios nos dice que nosotros estábamos muertos. Y un muerto no puede responder a ningún estímulo. Un muerto no puede hacer nada por sí solo. Esa era nuestra condición espiritual. Estábamos muertos espiritualmente en nuestros delitos y pecados. Pero en Cristo se nos ha dado vida. Él nos dio vida a través del Evangelio predicado. Nosotros, escuchando el Evangelio, Él usó esa palabra para darnos vida. Y ahora en Cristo Jesús tenemos esa vida eterna. Eso es lo que nos describe a nosotros. Ese es el indicativo. Nosotros hemos sido hechos partícipes del Evangelio. Ese eres tú. Ese soy yo si has creído en Cristo Jesús. Firmes en esa identidad. Ahora mira lo segundo que dice acerca de cómo luce una vida digna del Evangelio. Una vida digna del Evangelio descansa, reposa sobre la roca inconmovible. Ahora, esa vida digna del Evangelio no solamente tiene una seguridad, sino que esa persona dice, luchando unánime por la fe del Evangelio. Esa vida se ve en ese compromiso a estar juntos, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Y esta es la obligación del cristiano. No solamente vimos, esa es nuestra obligación. Aquellos que hemos recibido vida, ahora yo tengo que vivir una vida digna del Evangelio. Y como les decía, ese es el imperativo. Uno indica nuestra condición en Cristo Jesús, que tenemos esta vida, ahora todos los que poseen esta vida, se nos da el mandamiento, se nos ha hecho un llamado a vivir de una manera digna de ese Evangelio. Y estas dos cosas, amados y amadas, son inseparables. Que tú no puedes separar uno del otro. Esa es realidad. Si usted está en Cristo, usted inevitablemente va a tener una vida diferente. Y ese es nuestro llamado. Aquellos que estamos en Cristo vamos ahora a desear, aunque no estemos nosotros haciendo lo mejor, aunque no estamos donde quisiéramos estar, pero hay un deseo, ahora hay un anhelo, sabemos que esa es nuestra identidad, sabemos que eso es lo que Dios quiere para nosotros. Nuestro corazón ahora vivo para las cosas de Dios anhela conformarse a la palabra de Dios. En 1 Juan capítulo 2 vemos que aquellos que tienen esa esperanza, que esperan el regreso de Cristo Jesús, que esperan un cielo nuevo, una tierra nueva, dice que se santifican. Aquellos que tienen esa esperanza inevitablemente van a querer cerrar esa brecha. Van a querer vivir una vida digna del Evangelio. La afirmación es, yo tengo vida en Cristo, tengo una nueva identidad. Y esto es un término militar. Miren el versículo 27, cuando la palabra de Dios dice, estáis firmes en un mismo espíritu. La idea aquí es cuando los ejércitos se paraban preparados
para la guerra. Imagínense esas películas de los romanos, esas películas de gladiadores, donde había un escuadrón, uno al lado de otro, y no importaba lo que estuviera frente a ellos o el enemigo que venía a atacarlos, cómo estaban esos soldados, firmes, estaban ahí sin retroceder, esperando esa lucha que iba a comenzar, firmes. Y la idea es, hermanos, sin ser conmovidos, estando firmes en el Evangelio, firmes en esa fe que tenemos. Y repito esto, y la razón por la cual nosotros podemos permanecer firmes es porque Él nos sostiene. Como dice Zacarías, que no es por ejército, no es por fuerza, sino es con su Espíritu Santo. Él nos empodera, Él nos mantiene, Él está en nuestras vidas. Él ha hecho la vida de cada creyente su templo y está obrando en ti, cambiándote, moldeándote, recordándote el Evangelio para que vivas de una manera digna del Evangelio. Dice que Él iba a venir para que nosotros recordáramos todas las cosas, la palabra de Dios, y vivamos de una manera digna, apuntando siempre hacia Cristo Jesús. Si nosotros perdemos de vista el Evangelio, si nuestra firmeza no es el Evangelio, perdemos la batalla. Yo recibí un correo esta semana de una iglesia en el Southwest. La iglesia se llama Olympia Heights United Methodist Church, una iglesia metodista en el sur de la Florida que está cerrando y vendiendo su edificio. En el momento que dejemos de predicar el Evangelio y la seguridad eterna que tenemos en Él y que solo Él nos sostiene y que solo hay un camino y que en Él tenemos vida eterna y que son buenas noticias para todos, en el momento que la iglesia pierda de vista el Evangelio, la iglesia deja de estar firmes. Porque nosotros, como seres humanos, nuestra tendencia es ser personas cambiantes, ¿sí o no? Lo que comemos nos afecta, cómo dormimos nos afecta, cómo nos tratan nos afecta, lo que estamos viendo nos afecta, la salud nos afecta, el matrimonio afecta, los hijos nos afectan, el trabajo nos afecta. Si no fuera por el Evangelio, no pudiéramos nosotros tener esta seguridad, porque el Evangelio nos mantiene firmes. Y dice, iglesia, unánimes, firmes en el Evangelio, juntos como iglesia, nuestra identidad en Cristo Jesús. Ojeen hacia el capítulo 4 de ahí mismo de Filipenses. Y en el versículo 1 del capítulo 4, note que Pablo les dice a ellos más adelante, así que hermanos míos, amados, añorados, si no estuviéramos convencidos que la palabra de Dios es inspirada por Dios, diríamos que Pablo era un muelero, ¿verdad? Amados, añorados, pero esa es la realidad. Eso es lo que somos en el Señor. Este debe ser el afecto del uno hacia el otro. Amados y añorados, dice Pablo, gozo y corona mía. ¿Qué les dice a la iglesia? Estar firmes. Estar firmes en el Señor. ¿Dónde es que nosotros estamos firmes? En el Señor. Ahí está nuestra firmeza. Ahí está nuestro evangelio, nuestra salvación inconmovible en el Señor. Viviendo, apoyándonos mutuamente, no en nuestras fuerzas, no en nuestros métodos, no en nuestra sabiduría. Cuando yo estuve en el centro de entrenamiento para plantar iglesias en el 2013, estábamos preparándonos para plantar la iglesia vertical en Miami. Nosotros teníamos en una pared aproximadamente de este tamaño, teníamos ahí algo bien claro que sale de Mateo 16, 18, donde dice Cristo Jesús, yo edificaré mi iglesia.
Y teníamos eso bien fresco en nuestras mentes, porque nosotros sabíamos que el éxito de la iglesia no está basado en una persona. No está basado en el pastor principal, ni en los ancianos, ni está basado en nuestras habilidades, o en nuestra influencia, o en nuestros recursos. El éxito de la iglesia es Cristo. La iglesia se sostiene, la iglesia camina hacia adelante, la iglesia progresa. En la iglesia vemos a personas siendo rescatadas por el poder de Cristo y nada más. Nuestra confianza al plantar una iglesia fue que Cristo prometió edificar su iglesia, sostener su iglesia. Y esa es la promesa también para cada cristiano. Cristo ha prometido ser nuestro Salvador para siempre, nuestro sustentador. A vivir de esa manera juntos, unánimes. Dice, estar firmes en un mismo espíritu. Esta es una nueva forma de vivir que realmente celebra el Evangelio. Cuando nosotros vivimos de esa manera, cuando nosotros vivimos juntos firmes en ese Evangelio, pero juntos con nuestra identidad como iglesia en Cristo Jesús, eso celebra a nuestro Señor. Celebra que Él nos ha redimido. Es una manera redentora de vivir en comunidad con otros creyentes. Que nosotros hemos sido ahora liberados para que no vivamos más para nosotros. Vivir para ti es vivir en esclavitud. El Señor nos libera del pecado, nos libera de nuestro propio pecado. En 2 Corintios 5, versículos 14 y 15 dice, pues el amor de Cristo nos apremia. Es como que nos impulsa, nos mueve. Dice, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron, y por todos murió, para que los que viven, aquí está describiendo a aquellos que han experimentado salvación. Dice, ustedes, amados hermanos que se encuentran en Cristo Jesús, ahora, ustedes que tienen vida, los que tienen vida eterna, ahora ya no vivan más para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por eso dice Pablo en Filipenses 1:27, vivan vidas dignas del Evangelio. Ustedes han sido salvados para que ahora la vida que viven, la vivan de una manera que glorifique a su Salvador. En comunidad, tú y yo necesitamos edificar nuestras vidas sobre ese fundamento, porque es para nuestro gozo, porque es para nuestro bienestar. Y por eso como iglesia tenemos ese compromiso a vivir juntos en comunidad, una comunidad poco común. No es común vivir de esta manera. Si hay algo real en esta sociedad es que se exalta el individualismo. Cuánto tú puedes lograr, cuánto tú puedes conseguir, cuánto tú puedes acumular. Y ese es el llamado, desarrollar ese compromiso a vivir en comunidad. Oh Señor, como les decía en el punto número 1, ayúdame. Señor, ayúdanos a vivir de una manera que sea digna del Evangelio. Ayúdanos, firmes en un mismo espíritu, luchando, ese es el segundo término ahí, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Ahora, uno habla acerca de nuestra identidad, de lo que somos, firmes nosotros en ese mismo espíritu, en esa misma identidad, todos teniendo ese fundamento, Cristo Jesús, firmes en el Señor y nada más, inconmovibles en Él, es lo que somos nosotros. Ahora, Pablo dice, no solamente esa es vuestra identidad, no solamente eso debe caracterizar sus vidas. Ahora, estas personas, dice que unánimes van a estar luchando. Ese es otro término militar. Que esas personas que están firmes ahí saben que están en una batalla, saben que es una lucha, saben que la vida cristiana es proactiva, que no es sedentaria.
Saben que esto es como en las guerras de la guerra civil o en las películas cuando habían dos líneas de personas con rifles y tú veías que se paraban uno frente a otro y se disparaban y se caían, pero venía otro y tomaba su lugar. Es esa idea, juntos, unánimes, luchando, no importa quién caiga, lo levantamos y se levanta otro y ahí están unánimes por la fe del Evangelio, para la gloria de Cristo Jesús. Esa es la meta. Son dos términos militares que no podemos perder de vista porque indican intensidad. Estamos en una batalla. La vida cristiana es difícil. El evangelio que ha hecho tanto daño aquí en Miami, de ven a Cristo para que todos tus problemas se resuelvan. Mentira, porque en el momento que tú seas salvado por Cristo, la batalla toma más intensidad, porque ahora usted es parte del reino de la luz y hay un reino que se está oponiendo. La vida cristiana es difícil. Es el bien contra el mal, la luz versus las tinieblas. Seguir a Cristo siempre ha sido difícil, pero lo más seguro. Y el único camino que lleva al cielo. En el Sermón del Monte Jesús dijo que el camino, ¿cómo era? Angosto, estrecho, difícil. ¿Y el camino que lleva a la perdición? Bien amplio. Y pocos son los que la encuentran. Solo en Cristo, solo en Él, unánimes. Es difícil, pero Él nos ha dado un precioso regalo. Como les decía al principio, que esa piedra que yo tenía en mis manos, que muchas personas podían mirar esa roca, si yo lo hubiera sacado, si yo hubiera traído esa roca aquí, yo no les hubiera dicho nada a ustedes, les voy a enseñar, se la hubiera dado para que ustedes la tuvieran en sus manos, ustedes no hubieran sabido el valor de lo que tenían en sus manos. Esa piedra cuesta unos cuantos millones de dólares. Nosotros como cristianos tenemos un regalo más precioso y es la iglesia. El Señor nos ha dado la iglesia para que podamos estar juntos, firmes y unánimes, luchando por la fe del Evangelio. En comunidad, juntos, podemos seguir a Cristo. Es donde nosotros podemos amarnos, podemos animarnos, podemos orar los unos por los otros, apoyarnos. Por eso dice el versículo 27, compórtense de esa manera, digno del Evangelio de Cristo. De modo, ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, pueda oír que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Me encanta porque Pablo aquí le está diciendo a ellos, no esperen a que yo llegue. No esperen que yo llegue el próximo mes para empezar a vivir esto. No importa si yo estoy o no estoy, el llamado para todos aquellos que están en Cristo es a vivir una vida digna del Evangelio. Ese es el llamado, esa es nuestra prioridad, de vivir juntos con ese sabor. Pablo les dice, toma la iniciativa, responde en fe, responde en adoración hoy. Hoy comienza a vivir en comunidad con otros creyentes, con ese fin, con el fin de estar juntos, unánimes, firmes, creciendo en una vida que sea digna de la salvación que nosotros disfrutamos en Cristo Jesús. Decía Mac Stiles, decía que crecemos cuando nosotros nos encontramos en un grupo pequeño, pero cuando no estamos en un grupo pequeño, nuestras vidas se ven afectadas. Cuando estamos en comunidad, cuando estamos viviendo, compartiendo la vida con otros creyentes en el contexto de la iglesia local, crecemos, maduramos. Pero cuando no lo estamos haciendo, nuestras vidas se ven afectadas. Nuestra tendencia natural fue confrontada por el Señor cuando nos ordenó a que nos amáramos los unos a los otros, ¿verdad? Jesús dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Ese llamado de estar juntos. Dice, como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor
los unos a los otros. Porque la tendencia nuestra no es estar firmes en un mismo espíritu. La tendencia no es de estar luchando juntos, unánimes por la fe. Nuestra tendencia más bien es apoyarnos en nuestras habilidades, en nuestra autoestima para nosotros sentirnos bien. Nos apoyamos en nuestra autosuficiencia para proveer para nuestras necesidades. Pero Cristo, con un mandamiento, Él reemplazó la apatía por el amor hacia los demás. Dijo, ámense los unos a los otros. Él reemplazó la autonomía por la dependencia mutua. Esa es la voluntad de Dios, que nosotros dependamos los unos de los otros, que vivamos de tal modo que apunte a que somos ahora parte de esa familia de la fe. Él reemplazó el anonimato, lo reemplazó para que a través de esa comunidad realmente nos dejáramos conocer y que conociéramos a otros el gozo de una intimidad que está fundamentada en el Evangelio de Cristo Jesús. En el Evangelio, en respuesta al amor que hemos recibido. Y es en el grupo pequeño donde nosotros realmente podemos dar a conocer esas luchas, nuestras batallas, nuestras tentaciones. Y es donde Dios usa a otras personas para que tú estés firmes y para que tú estés de una manera unánime luchando por la fe. El grupo pequeño es ese contexto. ¿Usted quiere ser discipulado? ¿Usted quiere ser cuidado? Únase a un grupo pequeño. Bueno, pastor, yo he estado en un grupo pequeño y no he tenido una buena experiencia. ¿Les puedo decir algo? Déjale los resultados a Dios. Tú sé obediente. Lo que Dios te dice a ti es, vive de esa manera. Vive de una manera digna. Déjame a mí obrar. Déjame a mí mostrarte mi gloria a través de una iglesia que vive una comunidad poco común, donde tenían todas las cosas en común, donde permanecían en la palabra, donde oraban los unos por los otros, donde suplían necesidades. Quisiera que pusieran de nuevo el distintivo con el cual nosotros comenzamos. El distintivo de una comunidad poco común es ese: comprometidos con una comunidad de creyentes dentro de mi iglesia local. Comprometidos con un propósito. Vivir juntos, vivir el uno para el otro, como se describe en el Nuevo Testamento. Recuérdense, el grupo pequeño no es una reunión social. El grupo pequeño no es un estudio bíblico. Sí, tenemos tiempo social, tenemos tiempo donde aprendemos la palabra, pero el grupo pequeño es donde se hacen discípulos, donde llevamos a cabo la gran comisión a una escala mayor. Es donde se multiplican líderes, es donde estamos nosotros viviendo en ese contexto donde nos apoyamos para vivir de una manera que es digna del Evangelio. ¿Usted quiere vivir una vida que sea digna del Evangelio? Usted tiene que vivir en comunidad. Usted tiene que estar comprometidos a que estar juntos, firmes en un mismo espíritu, con una misma meta, unánimes, luchando por la fe del Evangelio. Vamos a orar.